Azul es herencia de un fuerte fundado por Juan Manuel de Rosas y fue tierra de frontera y de malones indios. Tiene una catedral gótica espectacular, una plaza que parece que tiene movimiento, obra del famoso arquitecto de las Pampas, Francisco Salamone, autor también de la perturbadora fachada del cementerio, con ese ángel vengador que custodia el portal. En las afueras de Azul se levanta desde los años 50 el monasterio trapense Nuestra Señora de los Ángeles, enclavado entre serranías bajas, un lugar dedicado al retiro y a la oración que guarda uno de los misterios más apasionantes de la Segunda Guerra Mundial. Azul es propietaria de un tesoro, además, la biblioteca del Dr. Ronco, un hombre que se dedicó a coleccionar distintas ediciones del Quijote de la Mancha. Tiene tantas y tan antiguas que ha sido declarada ciudad cervantina. Y por eso la ciudad tiene un grupo escultórico que homenajea a los protagonistas de ese monumento a las letras castellanas, hecho con chatarra por el artista Carlos Regazzoni. Y pocos lo saben, pero en los campos fecundos de este pago, Mateo Banks, un descendiente de irlandeses, se convirtió en el primer asesino múltiple de la Argentina. Son historias azuleñas para conocer y dejarse llevar por las emociones que despiertan. El monasterio, silencioso, me espera, como escondido en las serranías de Azul. Con sus vacas y caballos pastando en los alrededores, parece una estancia más. Pero los edificios, de aires góticos, con esos techos de pizarra a dos aguas, la aguja del templo, esa aglomeración de casas que le dan aspecto de ciudadela de la Edad Media, y los vitraux de la iglesia, donde estalla la mañana de otoño, y la presencia apenas visible de los monjes, le conceden al lugar un halo de misterio impenetrable. Por eso viajo con Viviana a su encuentro. Ella, desde su rol de facilitadora de los recursos turísticos de Azul y de la comarca, ha logrado perforar el blindaje de los monjes y se ha ofrecido a guiarme para hacerme conocer, hasta donde se pueda, ese mundo secreto y de oración. La entrada al monasterio Nuestra Señora de los Ángeles, bajo la sombra de los árboles, predispone bien. Nos acomodamos para charlar con Viviana, mientras me entero que los que aquí viven son monjes benedictinos, pero una variante de ellos, con reglas internas muy, pero muy severas, que nacieron como orden en una ciudad de Francia llamada La Trappe, de donde deriva entonces el término trapenses. Uno de los atractivos de Azul es el monasterio, sin lugar a dudas, ¿no? Que genera ese misterio de siempre. Sí, muchísima gente viene a visitarlo desde diferentes puntos de la provincia y del país, ¿no? Al ser el único monasterio cisterciense trapense, que bueno, tuvimos el privilegio de tenerlo nosotros. Mucha gente se pregunta qué es trapense, ¿de dónde viene?
Es una reforma que tuvo la orden 500 años después de haber sido fundada y que fue llevada a cabo por el abad de la Trapp. Por eso se lo conoce comúnmente como trapenses, cistercienses trapenses. ¿Y desde cuándo está este monasterio acá en Azul? Bueno, ellos llegaron en el año 1958, lo fundó un monasterio que se encuentra en Estados Unidos, porque bueno, el Papa había hecho un llamado a estos monjes de vida contemplativa para que se instalaran en América Latina, porque decía que la Iglesia no estaba totalmente representada si no tenía vida contemplativa. Las tierras fueron donadas por un estanciero argentino y la construcción de los edificios se hizo gracias a los aportes de una benefactora de Estados Unidos. Los monjes llevan acá una vida sencilla de oración y trabajo, dedicada enteramente a Dios en su estilo de vida contemplativo. Si uno quiere ir de retiro espiritual al monasterio, puede hacerlo. Hay un servicio de hospedería o de hospedaje. Y es mucho más activo el monasterio en la recepción de huéspedes de lo que uno supone, de lo que uno cree. Y acá vinieron personalidades como expresidentes, famosos, Sí, ¿no? famosos. Estuvo Menem, que estuvo alojado, que cuando él estuvo, bueno, no estaba la casa de retiros, así que tuvo que compartir con los monjes el mismo espacio que ellos. También pasó de la Rúa por acá. Y gente famosa que no se conoce porque por eso viene, por retiro. Sí, exactamente. Viene muchísima gente famosa. Viviana me guió hasta el portal. La idea era intentar hablar con cualquiera de los monjes. Tarea que iba a ser dificilísima, según mi acompañante. Y ya había un cartel colgado sobre un cerco que era suficientemente explícito y desalentador también. Y sin embargo, algo pasó. Le caímos en gracia al hermano Rubén y de repente yo me vi caminando alrededor de la abadía en su compañía y supongo que por alguna razón le gustó contestar a mi curiosidad. O tal vez dijo alguna vez de vez en cuando hablar con un extraño. Y yo quería saber cómo se había convertido en monje de clausura. Bueno, uno habla desde la madurez, es decir, la vocación uno la empieza a entender cuando es un poco más grande, cuando han pasado muchas cosas detrás. Pero normalmente uno empieza buscando sin darse cuenta todavía que es buscado. Y desde mi juventud, desde mi tierna infancia, yo tengo el tema familiar mío fue importante. Yo tengo una cuna donde la vida religiosa era bastante normal. No una vida religiosa constreñida, es decir, por obligaciones o por temores. En casa era una cosa natural. Entonces, desde niño, yo siempre mi vida fue muy de algún modo, práctica. Y bueno, cuando viene la adolescencia, viene el momento donde uno se empieza a mover, de ahí viene la historia. Después vino el ejército, después vino la universidad y después vinieron las decisiones de vida. Y en su momento tuve que optar y por gracia de Dios descubrí esto, vine y me quedé. Ser monje trapense es buscar a Dios en un estilo de vida que sigue las reglas de San Benito. Son comunidades silenciosas que toman distancia de la ciudad y que viven en un ambiente de soledad y, según ellos, de gozoso silencio con oración y trabajo. Me sentí tentadísimo de preguntarle sobre la soledad, porque Rubén lleva 28 años de retiro. Todo lo mío surgió por una vida normal de trabajo y cuando descubrí el tema de la oración como parte de mi identidad más fuerte, la vi plasmada aquí. Es decir, yo
conocí un monasterio de monjas contemplativas que me llevó a la pregunta, ¿y dónde hay esto para varones? Y bueno, este lugar parece, ayudado siempre, como digo, por personas que te van acompañando. Y después cuando llegué era esto, y de a poquito empecé un camino nuevo, donde uno empieza a entender lo que no entiende. Es decir, se da cuenta que sabe mucho menos que lo que creía y se abre un nuevo horizonte, ¿no? Dijo San Benito, allá lejos y hace tiempo, serán verdaderamente monjes si viven del trabajo de sus manos. Y viven los monjes trapenses del cultivo de sus campos y sobre todo, teniendo en cuenta que son vegetarianos, de la ganadería. Nosotros debemos vivir del producto de nuestras manos o de nuestro trabajo. Y es una explotación agropecuaria y también el mantenimiento de todo el edificio. Es decir, cada monasterio en su lugar, una cosa es Bélgica, otra cosa es España, otra cosa es Ruanda, es decir, distintos lugares del mundo tienen que adaptarse a su lugar. Y a nosotros nos tocó un lugar bien argentino, bien pampeano, ¿no? Concretamente. Tenemos vaca y tenemos agricultura. ¿Venden hacienda? ¿Venden animales? Sí, nosotros tenemos una cabaña, producimos genética de la raza Hereford y además producimos granos porque las tierras son muy buenas. Es un campo que es la mitad cerro y la mitad agrícola. Entonces el cerro pide que hayan vacas y la parte agrícola se combina también en la producción de distintos granos, ¿no? Soja, maíz, cebadas, trigos. Ingresar a la intimidad de los monjes trapenses es un privilegio para todo aquel que sea curioso, como efectivamente yo lo soy, o para todo aquel que sienta una inclinación por la vida espiritual o por la vida religiosa. Las imágenes allí dentro de la abadía a veces parecen de otro tiempo. Y en la iglesia las ceremonias son sobrecogedoras. Y una rutina de oración es fundamental. Entonces, a lo largo del día, comenzando a las 3:15 de la mañana, que nos levantamos, uno va teniendo distintos momentos en el día que nos dan una dinámica interior de oración para elevar el corazón a Dios, porque si uno no tiene una rutina, es como que se distrae, ¿no? Somos muy susceptibles a las distracciones, a sacarnos de foco, ¿no? Y entonces ese ritmo de oraciones y de trabajos alternados y de estudios a uno le genera una dinámica pacificante e introspectiva. Uno entra adentro, se conoce, uno sale y conoce, ¿no? Es una dinámica de va y ven, ¿no? Conocerse a sí mismo es el principio de la sabiduría y la posibilidad de conocer a Dios, al mundo y a los demás, ¿no? Está todo vinculado. Además de los trabajos con la ganadería, que son muy valorados, sobre todo porque los monjes trabajan con modernas técnicas de inseminación y son muy buenos referentes de la raza Hereford en el país. Pero además, los monjes hacen artesanías, trabajan con hierbas de la sierra para la fabricación de distintos tipos de tés que son verdaderamente exquisitos y hacen unos alfajores que están como para chuparse los dedos. La oración, sin embargo, es la tarea central del monje y oran 7 veces al día. Así, con esta rutina dan la sensación de que parecen blindados, pero ellos también padecen las dudas
y seguramente también las tentaciones y las debilidades de los seres humanos. Y el Señor también marca a algunas personas con un don para que se adapten a tal o cual. Yo no podría hacer otra cosa. Es decir, yo estoy sorprendido, ¿no? Tengo un hermano que trabaja con los niños de la calle. Claro. Y yo eso no lo podría hacer. Claro. Esa es la parte también que despierta curiosidad. ¿No están ustedes la ayuda al prójimo por decisión propia, porque ustedes consideran que eso no es lo que ha dispuesto la divinidad para ustedes, ¿no? Sí. Porque por lo general los hermanos, sacerdotes dentro de la iglesia, la ayuda al prójimo está entre las prioridades, ¿no? Claro, sí. Pero por eso hay distintas facetas. Nuestra faceta es un énfasis francamente espiritual, pero también muy concreto. Nosotros tenemos que trabajar, nos encontramos con el problema de cualquier productor, tenemos que... también no estamos desconectados, es decir, el mundo viene a nosotros con sus alegrías y tristezas, ¿no? Y nos demanda su problemática, y uno tiene que, desde la distancia, desde otra perspectiva, aportar lo propio. No la tenemos tan clara, nosotros también buscamos, es decir, nosotros... ¿También tienen dudas como por todos supuesto, los demás mortales? Pero por supuesto, sí, si no hay... nuestra vida espiritual es ondulante, no hay que quedarse con la foto. Uno a veces está en la gloria o está en la lona, como dicen, ¿no? Sí. No. Es decir, la vida... No iba a decir el infierno. Mejor el técnico oxístico en la lona. Sí, a veces uno está destruido y se cree que no sale de ahí y bueno, es un cal y arena, ¿no? Por allí, en los amplios parques que rodean al monasterio, pasean y se dejan ver de tanto en tanto aquellos forasteros que buscan la paz interior, aquellos que vienen de afuera a hospedarse, acaso para encontrarse a sí mismos. Dios sabe exactamente para qué. Y también Dios sabe cuál es la verdad. ¿Qué hay de verdad o de mentira en aquella historia que de tanto en tanto reaparece en los pagos del azul? Hablo de la estremecedora historia de que alguno de los tripulantes del Enola Gay, el avión que el 6 de agosto de 1945 lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima, causando un desastre masivo, acosado por sentimientos de culpa, se haya corrido del mundo, se haya autoexcluido, se haya invisibilizado, ingresando a un monasterio de clausura para expiar culpas bien lejos de Estados Unidos. Un monasterio que dicen pudo ser el de azul. Personalmente, hablando con un monje, bueno, él ya no vive, ¿no? Le pregunté si realmente vivía aquí El piloto. el piloto, y no me lo negó ni me lo afirmó, pero me corrigió y me dijo uno de los tripulantes. Ah, bueno. Bueno. Bueno, acá varios de los hermanos originales americanos eran de la posguerra. De hecho, uno de ellos fue piloto y hoy en día está en un monasterio nuestro en Brasil. Pero no fue el de la bomba. Él derribaron su avión y cayó prisionero de los alemanes. Esto tiene una anécdota muy especial. Ese hermano, que es muy amable y muy amado, fue monje nuestro, después fue a ser superior al monasterio nuestro en Chile y después fue a ser superior en Brasil y ahí se quedó. Y es parte de la comunidad. Cuando cae prisionero, resulta que después cuando se encuentra en el monasterio con otro monje era su carcelero alemán. En el mismo monasterio.
Entiendo que no, pero esto es un mito que se creó a partir de este hermano que evidentemente se sabía que había sido. Lo que pasa es que corrió el rumor de que había ido a un país lejano y como en ese momento era el monasterio más alejado de Estados Unidos, el nuestro, se asumió que era acá. Pero si uno va, es decir, en la posguerra, por todo el drama humano que generó y por al mismo tiempo la evolución que tuvo la vida monástica en Estados Unidos, se llenó de excombatientes. Bueno, en definitiva no sabemos si es verdad o mentira. Yo tampoco me animo a decirlo. Con lo cual, el misterio del monje norteamericano que fue tripulante del avión que lanzó la bomba atómica sigue en pie. Rubén siguió hablando conmigo y sorprendentemente parecía encantado con la conversación y con mi curiosidad. ¿No extraña la vida exterior, el contacto así humano con el resto de los semejantes de una manera tal como lo hace todo el mundo? Sí, pero uno no se tiene que enfermar con otras atracciones. Es decir, cuando uno opta por un camino, renuncia a otros. No se puede todo. Esa es una de las fantasías del tiempo moderno. Nos hace creer que podemos todo, podemos tener todo, podemos querer todo y servimos para todo. Y es una mentira. Es decir, uno tiene posibilidades reales y entonces cuando uno hace una opción, si la opción es... Nadie tiene la opción perfecta, nadie se casa con una persona habiendo descubierto la persona ideal, no existe. Tampoco existe el monasterio ideal. Un mensaje confuso que a veces se da respecto de nosotros los consagrados es que somos perfectos y pretendemos serlo. Y nada más lejano a eso. Ajá. Somos necesitados, somos pecadores, entonces no se van a encontrar con el hombre perfecto. Eso es una de las herejías del tiempo moderno, el hombre perfecto. Porque al fin y al cabo vivimos amargados porque el paradigma perfecto al cual apuntamos es inalcanzable. Entonces la persona vive frustrada, vive amargada y vive en conflicto. Bueno, yo no sabía que iba a hablar de todo esto. Pero estuvo muy bueno. Me despedí del monje y nos fuimos con Viviana del monasterio. Si él hubiera querido, yo me hubiera quedado horas hablando, pero era uno de los momentos del día que estaban reservados para orar en el templo. Y eso sí que era inmutable en su vida, la búsqueda de Dios a través de la oración.